En España se desayuna más o menos a la misma hora que en otros países, pero la comida y la cena suelen ser más tarde. Normalmente se come entre las 3 y las 4 y se cena entre las 9 y las 10. Por la tarde, entre la comida y la cena, podemos merendar con un bocadillo, un yogur, unas frutas. Es la merienda siendo habitual en los niños. Yo merendaba un bocadillo de jamón o de chorizo. En España se desayuna más o menos a la misma hora que en otros países, pero la comida y la cena suelen ser más tarde. Normalmente se come entre las 3 y las 4 y se cena entre las 9 y las 10. Por la tarde, entre la comida y la cena, podemos merendar con un bocadillo, un yogur, unas frutas. Es la merienda siendo habitual en los niños. Yo merendaba un bocadillo de jamón o de chorizo. En España se desayuna más o menos a la misma hora que en otros países, pero la comida y la cena suelen ser más tarde. Normalmente se come entre las 3 y las 4 y se cena entre las 9 y las 10. Por la tarde, entre la comida y la cena, podemos merendar con un bocadillo, un yogur, unas frutas. Es la merienda siendo habitual en los niños. Yo merendaba un bocadillo de jamón o de chorizo. En España se desayuna más o menos a la misma hora que en otros países, pero la comida y la cena suelen ser más tarde. Normalmente se come entre las 3 y las 4 y se cena entre las 9 y las 10. Por la tarde, entre la comida y la cena, podemos merendar con un bocadillo, un yogur, unas frutas. Es la merienda siendo habitual en los niños. Yo merendaba un bocadillo de jamón o de chorizo. En España se desayuna más o menos a la misma hora que en otros países, pero la comida y la cena suelen ser más tarde. Normalmente se come entre las 3 y las 4 y se cena entre las 9 y las 10. Por la tarde, entre la comida y la cena, podemos merendar con un bocadillo, un yogur, unas frutas. Es la merienda siendo habitual en los niños. Yo merendaba un bocadillo de jamón o de chorizo. En España se desayuna más o menos a la misma hora que en otros países, pero la comida y la cena suelen ser más tarde. Normalmente se come entre las 3 y las 4 y se cena entre las 9 y las 10. Por la tarde, entre la comida y la cena, podemos merendar con un bocadillo, un yogur, unas frutas. Es la merienda siendo habitual en los niños. Yo merendaba un bocadillo de jamón o de chorizo. En España se desayuna más o menos a la misma hora que en otros países, pero la comida y la cena suelen ser más tarde. Normalmente se come entre las 3 y las 4 y se cena entre las 9 y las 10. Por la tarde, entre la comida y la cena, podemos merendar con un bocadillo, un yogur, unas frutas. Es la merienda siendo habitual en los niños. Yo merendaba un bocadillo de jamón o de chorizo. En España se desayuna más o menos a la misma hora que en otros países, pero la comida y la cena suelen ser más tarde. Normalmente se come entre las 3 y las 4 y se cena entre las 9 y las 10. Por la tarde, entre la comida y la cena, podemos merendar con un bocadillo, un yogur, unas frutas. Es la merienda siendo habitual en los niños. Yo merendaba un bocadillo de jamón o de chorizo.
En España se desayuna más o menos a la misma hora que en otros países, pero la comida y la cena suelen ser más tarde. Normalmente se come entre las 3 y las 4 y se cena entre las 9 y las 10. Por la tarde, entre la comida y la cena, podemos merendar con un bocadillo, un yogur, unas frutas. Es la merienda siendo habitual en los niños. Yo merendaba un bocadillo de jamón o de chorizo. En España se desayuna más o menos a la misma hora que en otros países, pero la comida y la cena suelen ser más tarde. Normalmente se come entre las 3 y las 4 y se cena entre las 9 y las 10. Por la tarde, entre la comida y la cena, podemos merendar con un bocadillo, un yogur, unas frutas. Es la merienda siendo habitual en los niños. Yo merendaba un bocadillo de jamón o de chorizo.